Bueno, vamos a pasar al doctor José Luis Fedele, quien nos va a hacer una actualización de lo que tiene que ver como jefe de hematología de la terapia de anticoagulación, que en nuestros casos, bueno, los dos pacientes tenían FA como antecedente factor de riesgo. Gracias. Hola, buen día a todos, buen día también a los que están conectados, gracias por la invitación, Guadalupe, Ignacio, Claudio, los organizadores, un gran gusto para mí, un honor estar acá, con quien compartimos además la trinchera todos los días, pero esto tiene otro gustito. Así que bueno, esos son mis conflictos de interés en el tema. Yo voy a abordar un poco el tema de la anticoagulación en los pacientes con fibrilación auricular, tema trillado si los hay. Se habló muchísimo, se sigue hablando muchísimo, y si seguimos hablando muchísimo es porque todavía hay algo que no terminamos de hacer bien. La fibrilación auricular, a modo de introducción, es una patología muy prevalente, 1 a 2% de la población general la padece, y si nos vamos a poblaciones más añosas, fíjense que aumenta 10 veces el número en cuanto a la incidencia en los mayores de 75 años. Pero fundamentalmente el riesgo de la fibrilación auricular, todos sabemos que es el aumento del riesgo de stroke isquémico, que globalmente lo aumenta casi un 6%, si nos vamos a poblaciones mayores también, ese número también aumenta correlativamente, por lo tanto, es fundamental en el manejo de la fibrilación auricular la prevención del stroke, y ahí es donde ingresa la terapia antitrombótica y nos metemos los hematólogos en juego. Esto es un planito que lo deben haber visto seguramente muchas veces. Yo no le voy a mostrar cosas muy nuevas, fundamentalmente la idea es reforzar algunos conceptos. Esta es la prevalencia global en el mundo de la fibrilación auricular. Fíjense que hay países donde realmente es muy alta la incidencia de lo que veíamos recién, y desde hace algunos años se están manejando estos esquemas de manejo de la fibrilación auricular, que incluyen primero confirmar la fibrilación con el diagnóstico con electrocardiograma, algún registro de fibrilación mayor a 30 segundos, caracterizar la fibrilación auricular con el esquema de las 4 S. Fíjense, la primera ruedita es el riesgo de stroke, clasificar el riesgo de stroke, después la severidad de los síntomas, la severidad o la caracterización o el tipo de fibrilación auricular, y el substrato, que básicamente se refiere a las comorbilidades. Y el cuadrito de abajo, que es el tratamiento, que incluye el ABC, donde A es anticoagulación, B es mejorar los síntomas y C es manejar las comorbilidades. Fíjese que esto no es casualidad, que en el primer punto de las 4 S está el riesgo de stroke, y como primer punto en el manejo está la anticoagulación como prevención del stroke. Esto también todos ya lo recontra conocemos, la caracterización o la clasificación del riesgo para stroke y para sangrado, Chad-Bass y Hasblit. No vamos a detenernos en esto, pero lo interesante de todo esto, y como para tomar nota también, es que ambos suben en paralelo, y esto tiene que ver con algo que vamos a mencionar después, y que tiene que ver a veces con la indicación, la no indicación o la subindicación que tiene que ver con esto. Tenemos tendencia a sobrevalorar el riesgo de sangrado por sobre el riesgo de stroke. Desde hace ya muchos años, década del 70, del 80, aparecen los primeros trabajos con los antivitamina K, con la warfarina, que demostraron una reducción importante en la incidencia del stroke. Esto es comparado con aspirina o con nada, vamos a remarcar eso. Pero fíjense que hay más de un 60% de reducción de la incidencia del stroke isquémico, y hay un 26% de la disminución de la mortalidad entre los que están anticoagulados y los que no lo están. Dato fundamental, con un número necesario de tratar muy bajito comparado con otras patologías. Para evitar un ACV tengo que tratar a 32 pacientes. Eso como primer dato, y esto es lo que hizo que se tomara como norma anticoagular los pacientes, y esto se hizo con muy pocos pacientes. Solamente todos los trials estos de las décadas del 70-80 incluyeron solamente 3.000 pacientes, ¿sí? Pero bueno, con la warfarina, con el famoso veneno de rata, tenemos algunos problemas, aparte de
digamos, de la interferencia con drogas, con alimentos, de la necesidad de controles, de todo lo que se dice. Creo que un punto muy importante es esto: tenemos pacientes con baja variabilidad, o sea, la variabilidad interpaciente e intrapaciente, pero tenemos estos pacientes que son los que están estables, que vienen bien, y pacientes que son un desastre. Y esto tiene que ver con la calidad de la anticoagulación, que es un concepto que debemos manejar porque cuando tenemos muchas opciones terapéuticas, en realidad lo que tenemos que buscar es calidad de tratamiento, ¿sí? Fíjense que también desde hace algunos años se maneja un término que es el TTR, que es tiempo en rango terapéutico, y hoy la mayoría de las guías y de los consensos y de los especialistas coinciden en que si el TTR, que es el tiempo en rango terapéutico, está por debajo del 65%, eso es una mala calidad de anticoagulación y debería ser un motivo para cambiar a los pacientes que están con antivitamina K. Fíjense que esto tiene algunos años, pero fíjense que prácticamente en el mundo no hay zonas, no hay áreas que estén manejando buena calidad de anticoagulación. Otro punto para tener en cuenta para después las conclusiones. ¿Tá? Este es un slide que le agradezco al doctor Esposato, que me lo pasó hace ya un tiempo, pero siempre lo muestro. Esto es un gráfico que muestra el nivel de anticoagulación de pacientes que llegaban con un stroke isquémico al Instituto Flenny con fibrilación auricular. Primer columna. De los pacientes que llegaban con un stroke y con fibrilación auricular, el 60% no estaba recibiendo anticoagulantes. Y del 40% que estaba recibiendo anticoagulantes, la mitad estaba fuera de rango. Arriba de 3, o abajo de 2. ¿Sí? Esto habla de lo que les decía recién, de la mala calidad de anticoagulación. Después vinieron más cerca en el tiempo registros muy grandes que también todos conocen. Hay varios, pero los más importantes son el Gloria y el Garfield, donde demostraron también, y ya no solo acá localmente, sino en el mundo, que todavía queda un porcentaje de pacientes muy importante que deberían estar anticoagulados con fibrilación auricular y no lo están. Bueno, a raíz un poco de todo esto que hablábamos de los inconvenientes con la warfarina y demás, obviamente se pusieron en marcha trabajos donde desarrollaron moléculas. Todo esto también ya lo recontra conocemos y está muy trillado, pero siempre es bueno mencionar los grandes trials con los anticoagulantes orales directos, donde remarco lo que es eficacia, en el mejor de los casos no es inferior, en el peor de los casos, perdón, no es inferior, y hay diferentes ramas que han demostrado superioridad con respecto a la warfarina, pero el punto más importante viene ahí abajo, porque también es lo que muchas veces condiciona que nosotros no anticoagulemos a nuestros pacientes, lo que les decía al principio, el miedo al sangrado o el miedo a la complicación del tratamiento, ¿sí? Estos anticoagulantes, estas nuevas moléculas demostraron realmente una mejoría importantísima, notable y muy, muy categórica con respecto a la disminución del sangrado, sobre todo a nivel intracerebral. Y esto se hizo con los trials con 75.000 pacientes, y sobre esto vinieron los estudios de vida real, que si uno suma a los pacientes, hay más de 500.000 pacientes que ingresaron en esos estudios de vida real que demostraron exactamente lo mismo. No inferioridad, en algunos casos superioridad en eficacia, y no inferioridad, y en muchos casos mejoría en cuanto a la seguridad, en cuanto al riesgo de sangrado, ¿sí? Por eso es que ya desde hace unos cuantos años, las guías en general a nivel mundial recomiendan que los pacientes con CHA2DS de 2 en hombres y 3 en mujeres, anticoagular, y ahí ingresan todos: warfarina está, dabigatran, rivaroxaban, apixaban y endoxaban, los 4 directos, pero hace la salvedad más abajo que en pacientes recomendados o que tienen indicación de anticoagulación es recomendable usar un directo. Esto en cuanto a la dosis, y esto tiene que ver con alguna pregunta que seguramente le vamos a hacer a la doctora que presentó el caso, de por qué esa paciente se fue con 2,5 cada 12. Pero bueno, tiene que ver también con no solamente la calidad del tratamiento, no solamente se debe anticoagular, sino que también tenemos que dar la dosis adecuada, o por lo menos lo que está demostrado que realmente es efectivo. Esto es simplemente para ver, y esto compara con función renal, que es un punto que siempre tenemos en cuenta para la indicación. Fíjense, bueno, acá esto es Europa y esto es América, pero básicamente
Las dosis de dabigatran en pacientes con función renal normal son 2 por 150, 150 cada 12, 20 de rivaroxaban y 5 de apixaban cada 12, 60 de ledoxaban me faltó allá, que ya lo tenemos también disponible acá en el país desde hace un tiempo. En casos en que disminuye un poquito la función renal, se puede bajar la dosis, 2 por 110 para dabigatran, 15 para rivaroxaban, 2,5 para pixa. También en los pacientes añosos, muchas veces se toma la decisión de disminuir, aunque tengan una función renal para la edad, se baja un poco la dosis. El punto está acá, con un clearance menor a 30, contraindicación para el DAVI, porque el DAVI se excreta prácticamente 80% por vía renal. Los otros se pueden usar con dosis más bajas. Los americanos usan 2 por 75, que esa es una dosis que no está aprobada, que no está evaluada en los trials, pero ellos lo usan, y disminuciones del resto. Una aclaración, hay trabajos ya, sobre todo con apixaban, pero también con riva en dosis bajas en pacientes con función renal muy alterada, estadios terminales 4, incluso en diálisis, donde están demostrando que son seguros y efectivos. Perdón. Bueno, algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de anticoagular un paciente anciano. Puse el anciano un poco, por eso les decía antes, tener en cuenta el tema de la edad en cuanto a la incidencia del riesgo de AFA y de stroke, obviamente. Y estos son algunos puntos que a veces uno ve que son los justificativos por los cuales no anticoagulamos a los pacientes cuando deberían estarlo, ¿sí? Por ejemplo, la edad, el peso, la función renal, la multimorbilidad, la polifarmacia, el riesgo de caídas, etcétera, son todas situaciones que ponen al médico en una situación de duda con respecto a anticoagular y que muchas veces hacen que no anticoagulemos o que anticoagulemos mal, con dosis inadecuadas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos pacientes no tratados o subtratados, ¿sí? Fíjense, esto es un review, solamente, esto es muy rápido, no lo vamos a detallar, pero solamente esto es una revisión, un metaanálisis de pacientes mayores de 75 años. Fíjense que si hablamos de... Si hablamos de eficacia, o sea, prevención del esmolismo sistémico, esto es comparando los directos con warfarina, ¿sí? Ya vimos antes que la warfarina bajaba la mortalidad y bajaba mucho el riesgo de ACV. Ahora esto es comparando los directos con warfarina. Fíjense que en cuanto a eficacia, son mejores los directos. En cuanto a sangrado mayor, no se ve muy bien ahí, pues está muy finita la línea media, toca la línea media, pero hay una clara tendencia hacia la mejoría, ¿no? Pero fíjense acá lo más importante, esto, ¿no? Sangrado intracerebral, que es lo que muchas veces nos da el temor, y mortalidad. Eso es un dato categórico. Ya vimos que la warfarina bajaba un 26% la mortalidad con respecto a nada, y estos bajan la mortalidad con respecto a la warfarina. Y bajar la mortalidad es simple, no hay mucha discusión. Es una línea que se llama suelo, entonces estar por arriba de la Tierra o por abajo de la Tierra. Acá no hay discusión posible, digamos. Entonces, esto es lo que tenemos que reforzar como concepto, ¿no? Entonces, sabemos que los pacientes con fibrilación auricular tienen stroke, tienen una incidencia alta de stroke, donde los strokes son más grandes y más severos, provocan mayor discapacidad a corto y a largo plazo, tienen mayor mortalidad a corto y a largo plazo y mayores tasas de recurrencia. Uno puede asumir riesgos innecesarios, lo hacemos creo que toda la vida, todo el tiempo. Pero si tenemos un volumen de evidencia fenomenal, tenemos la posibilidad de elegir opciones. ¿Por qué vamos a no anticoagular o a elegir opciones de menor calidad? Y esto, obviamente, lo dicen las guías, pero yo también me hago cargo. Yo pienso personalmente y me hago cargo, creo que un paciente con fibrilación auricular, con indicación de anticoagulación, obviamente primero debería estar anticoagulado y segundo con un directo, porque tenemos que buscar calidad. Está demostrado claramente que los antivitamina K cumplieron su ciclo, pero son de menor calidad. Entonces, me parece que deberían estar. Y esto es un poco para terminar el último slide, un poco para reflotar la idea de la reunión, del tratamiento del manejo multidisciplinario. Fíjense que el paciente con fibrilación auricular requiere no solo del cardiólogo, del hematólogo y del neurólogo, sino que hay muchas otras personas o actores que pueden intervenir, que deben intervenir para el adecuado manejo de esta patología. Muchas gracias.